pasado más de 100 años desde la primera película de horror en el cine y esto se me hace absolutamente fenomenal y es muy loco que podamos decir esto, pues ha pasado más de 100 años desde la primera película catalogada como un género de terror en el cine. Y esto se me hace fenomenal ya que el género de terror es uno de mis géneros favoritos del cine y esto me pareció suficientemente importante como para hacerle un review a la primera película de terror en el cine, que viene siendo El gabinete del Dr. Caligari. Fue una obra maestra con la que empezó todo y que sorprendentemente se darán cuenta que es una película que ha influenciado al cine y a la cultura pop más de lo que se imagina. O sea, sí, podríamos decir que las películas de terror puede ser que sean un poco más viejas y que esta película no sea del todo la primera, por ejemplo con clips y cortos europeos que datan de 1910 donde nos muestran historias que van hacia el suspenso como las primeras adaptaciones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero es realmente El gabinete del Dr. Caligari la película que inicia el género de terror. La película fue filmada en 1919 y proyectada por primera vez en Alemania en 1920, lo que hace que la película tenga 103 años exactamente, desde su lanzamiento en 1920. Tienen que saber que por la fecha la película es muda y algo que hace que la película sea perfecta y salga de lo convencional es el estilo que maneja. Un estilo que usa elementos del expresionismo del arte alemán, un movimiento donde los artistas moldearían y destruirían la realidad para proyectar mejor sus pensamientos y subjetivos y sus emociones. Ni bien entramos a este mundo, vemos un paisaje perfecto sobre una ciudad que está en una colina, donde todos los techos de la casa están puntiagudos y poco convencionales, algo que sin duda sería clave. Las calles tienen formas puntiagudas y angulares, así como las proyecciones de luz pintadas en diferentes colores, más claros debajo de los faroles y más oscuros alrededor. Los interiores de las casas, en cambio, tienen sombras pintadas creadas con figuras extrañas y raras. La verdad es que hacen que las ventanas son todo menos de la forma en la que una ventana convencional debería ser. Incluso a veces cínicamente hacen que algunos objetos sean con forma de flecha para que apunten a cierto objeto para que lo vea directamente. No solo los objetos y el ambiente están hechos como si fueran salidos del imaginario de Tim Burton, sino que los personajes también parece que están en una completa concordancia con los escenarios. Que por cierto, Tim Burton, ya tocaremos ese tema más adelante. Si es que uno se sienta y mira detalladamente la película, es casi como si estuviéramos en un trance y estaremos yendo hacia un mundo dentro de un sueño, lo cual tiene mucho sentido. Hoy en día es fácil determinar que las películas se hicieron para mostrar todas las cosas del imaginario en el que constantemente vivimos y pensamos, pero esta es la primera vez que la vemos en el cine, porque hay que tomar en cuenta que previo a esto las películas simplemente se grababan de lo que veían, la realidad, y pues gracias a esta película empezamos a tener un mundo de fantasía, un sitio donde el espectador puede esconderse, refugiarse y huir. Y de hecho es una de las primeras películas con el formato de cápsula, pues la película tiene como nuestro protagonista a Francis, quien se sienta en una banca de un parque con un hombre y le empieza a contar una historia, similar a lo que pasa con Forrest Gump. Pues esta misma historia que está contando es la historia misma de la película que vemos y lo que gira en su entorno. La película entonces empieza con Jane, Francis y Alan yendo a un carnaval en una feria de un pueblo, en la que encuentran distintas atracciones, y entre ellas se topan con un acto de lo que parece ser un mago llamado Caligari, quien tiene una especie de cofre o un ataúd del cual sale este personaje como muerto viviente, el César, quien tiene la extraña capacidad de responder todas las preguntas a la audiencia que le decidan hacer. Alan entonces le pregunta al César que cuánto tiempo tiene de vida, a lo cual el César le contesta que no llegará ni al final del día. Y efectivamente esa misma noche alguien entra en su habitación y lo apuñala hasta la muerte. Y a pesar de que la muerte está implícita en una silueta de una sombra, es una escena bastante gráfica y revolucionaria para el cine moderno. Teniendo en cuenta que es algo nunca antes visto y que antecede a la icónica escena de Psycho de la ducha, que tiene 40 años de diferencia, lo que hace que esta película sea la primera película del género slasher. Que en cierto modo podríamos decir que el Dr. Caligari es la primera película slasher. ¿Se dan cuenta de esta locura? La policía encuentra el cuerpo y comienzan a realizar una investigación. En el camino arrestan a un hombre que estaba por cometer un intento de asesinato, pero que no tenía nada de relación con la muerte de Alan. Por su parte, Jane regresa a la feria a buscar al Dr. Caligari, quien lo invita a pasar a su tienda y a ver al César. Este lo ve y ella sale despavorida, dándonos a entender que quedó marcada hacia su propia muerte. Por la noche, Francis decide investigar por su cuenta y espía al Dr. Caligari y a César desde una ventana, teniéndolos en la mira mientras ellos duermen. Sin embargo, de alguna manera extraña, César aparece en dos lugares a la vez, pues aparece en la habitación de Jane mientras ella duerme, dándonos una de las escenas que será replicada en el resto de la eternidad del cine, y que es un deleite ver cómo esta figura sombría se aproxima hacia Jane
por la habitación. César pretende asesinar a Jane, sin embargo, cuando la mira durmiendo ahí, duda al respecto como si es que tuviera algún tipo de atractivo y le hubiera devuelto la conciencia. Por lo que decide dejar de lado su cuchillo y sus intenciones violentas y acariciar su rostro. Pero cuando en el proceso ella se despierta y grita, nos dan una de las escenas más perturbadoras de toda la película. César se la lleva caminando por los techos torcidos y las puertas extrañas de esta estética torcida de la ciudad, hasta llegar a un bosque donde parece salir de su trance, colapsar y morir. Por otro lado, la policía investiga el caso de César y decide revisar el cuarto del Dr. Caligari, para encontrar que el César que Francis estaba observando la noche anterior, lo que veía que dormía era simplemente un muñeco. Caligari huye del lugar y Francis lo persigue hasta llegar a un hospital psiquiátrico. Entra al asilo y le pregunta por el director del hospital, para enterarse que es el mismo Dr. Caligari, pues por la noche Francis investiga dentro de la oficina del Dr. Caligari con la cooperación del personal del asilo. Ahí encuentran el diario de campo del director y cuando este lo lee cambiamos a un flashback. Lo cual sin duda es interesante, ya que toda la película es un flashback de lo que Francis le cuenta a un hombre en una banca, haciendo que este sea un flashback dentro de otro flashback, que es algo absolutamente fenomenal y revolucionario teniendo en cuenta que es el cine mudo de los años 20. En el diario se explica que el director estaba obsesionado con algún antiguo místico llamado Caligari y usaba un noctámbulo para cometer asesinatos sin ensuciarse las manos, por lo que el director experimenta con su propio noctámbulo. Tras finalizar el flashback, la policía entra al asilo trayendo el cuerpo del César a la oficina del director y él trata de escapar. Lo retiene con una camisa de fuerza y lo encierran en su propio hospital. Luego salimos del flashback principal y regresamos a la historia del principio donde Francis le cuenta la historia al señor, solo para darnos el giro más inesperado de toda la historia del cine hasta esa época, pues la banca en la que estaban sentados estaba ubicada en el mismo hospital y el mismo Francis es paciente. Exploramos el interior del asilo y nos damos cuenta que en él se encuentran varios personajes más que aparecen a lo largo de la historia, personajes que Francis narraba en su propia historia. El director en esta escena ahora es el mismo actor, digamos, que interpretó al director en la misma historia de Francis. Sin embargo, no necesariamente es la misma persona. Francis enloquece, grita y aclama que el director es Caligari y trata de huir. En esto es detenido por el personal del hospital, le colocan la camisa de fuerza y lo aprisionan en el hospital de la misma forma exacta, con los mismos ángulos y cuadros en la que aprisionan al director en la historia de Francis, dándonos a entender que Francis estuvo mal de la cabeza todo este tiempo. El director entra en el cuarto donde Francis está siendo aprisionado y dice que ahora que sabe todo lo que ocurre, puede ser tratado. Pero justo antes de que la película cierre y se ponga totalmente en negro, la cámara se enfoca justo en la cara del director por un breve instante. Pero, ¿por qué hace esto realmente? ¿Es acaso el director Caligari? ¿O es que Francis de verdad estaba loco? Esa es la pregunta que la película cierra y te deja pensando. Un plot twist como este, para la época, tuvo que ser supremamente escandaloso, pues no se observa en las películas de esta época tener tramas tan complejas y manipular de esta forma al espectador. Y de hecho que el protagonista y el narrador de la misma historia sean salidos de un asilo, te hace cuestionar si algo de lo que viste era real o no, dándole un completo sentido al escenario y a la estética de la película y haciendo que sea esta una película completamente subjetiva. El gabinete del Dr. Caligari sin duda es el inicio del estilo gótico de las películas a partir de entonces. Solo comparándola con Frankenstein en 1931 se observa una clara referencia directa al Dr. Caligari en todo su esplendor. Las sombras de las escaleras, las estructuras distorsionadas, las ventanas con formas extrañas e incluso la escena donde Frankenstein entra al cuarto es una calca exacta en la que César entra al cuarto de Jane. E incluso en Murders of the Rue Morgue se puede observar cómo toda la estructura arquitectónica es una calca de la estructura torcida que presenta el Dr. Caligari. Este tipo de arquitectura se volvió bastante común a partir de entonces e incluso volviendo a Tim Burton, que es lo que les había comentado, lo que pensaríamos que su característico e icónico estilo no es más que una clara referencia al estilo de arte surrealista del cine alemán de los años 20, presentado por el gabinete del Dr. Caligari. Y claro, no nos podemos olvidar del clásico tema de la Bella y la Bestia en Dr. Caligari, con César y Jane huyendo de la ciudad. Lo vemos representado después en el cine con Murders of the Rue Morgue, solo que ahora es un mono quien carga a la doncella. Y solo un año después vemos el famoso King Kong hacer exactamente lo mismo. Y eso es solo el principio, pues a partir de entonces el monstruo de la Laguna Negra y pues así el resto de las películas de monstruos repiten el mismo cliché. El monstruo se enamora de la doncella, lo que provoca que el declive de la historia y pues... Es muy interesante cómo todo empieza con el Dr. Caligari. Y obviamente también está la temática del científico loco tomando el control del monstruo para realizar sus fechorías. Esta idea se ha reciclado de la misma forma por todo el cine.
La mera idea del villano principal siendo un personaje distinto al monstruo, siendo el cerebro de la operación y el músculo de la operación trabajando juntos, es un cliché estándar de superhéroe, el músculo y el cerebro. Algo muy peculiar que quiero mencionar y analizar es algo que creo que pocos se han dado cuenta, y es una escena en la que Alan es asesinado, pues por un pequeño y breve instante vemos una mano en un primer plano acercándose. Una decisión creativa un tanto extraña, pues, ya que en realidad no encaja con la continuidad de la historia. Sin embargo, en 1928, el artista político John Hatterfield quizá usó como base esa escena minúscula para hacer el póster de Five Fingers Has the Hand, que usa prácticamente la misma mano que en 1998 System of a Down usaría como portada para su álbum debut. ¿Es posible que haya vinculado System of a Down con el Dr. Caligari? Pues nunca lo sabremos, pues como tal esta película es supremamente antigua y todos los que están detrás de ella ya están 3 metros bajo tierra. Y quizá nunca sepamos todos los detalles y curiosidades de esta joya cinematográfica. Incluso es curioso pensar que en su momento no había el cuidado que se tiene ahora con las obras, y al no tener ningún tipo de cuidado con estas, pues no hay resto de la película en físico, más que la película per se. No hay ni detrás de cámaras, ni ningún tipo de escenografía, ni ningún tipo de vestuario. Por lo que los queda de la película netamente es lo que estamos viendo en pantalla. Es algo casi como si todo hubiera sido un sueño o una alucinación. Sin dudas, el Dr. Caligari es una fuente de inspiración para casi todas las películas de terror y todo un estilo de arte. Algo que sin duda es importante para destacar cuando analizamos toda la filmografía de incluso el mismísimo Alfred Hitchcock, el padre del cine de terror, y lo que nos da a entender realmente la importancia del gabinete del Dr. Caligari. Amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado muchísimo el análisis. Ya saben que yo les quiero muchísimo. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en la próxima con algún otro análisis de otra épica e icónica película. Chao.